cuantitativas, ¿sí? Por ejemplo, el salario o cosas así, y uno le quiere agregar una variable así categórica, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que está muy de moda ahora lo que tiene que ver con la desigualdad de género y que las mujeres ganan menos que los hombres, por ejemplo, yo creo que debe haber mucho trabajo sobre eso. Entonces, al agregarle, por ejemplo, esa variable categórica, un modelo, por ejemplo, el sexo en ese caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabajaría ahí ese modelo? Entraría a hacer regresión logística y entonces tienes que ver cuáles son las dos categorías en las cuales vas a introducir esa variable. Recuerden que la variable respuesta puede ser continua, ¿no? Puedo tenerla como una variable cuantitativa, pero ya las predictoras sí van a ser categorías. Entonces, como mencionaba Daniel, pueden ser categorías del género, femenino, masculino. Entonces, esa categoría sería 1 para femenino, 0 para masculino. Si ya va a ingresar más categorías, no va a ser regresión logística simple, sino que va a ser múltiple, porque ya va a ingresar más categorías o va a ingresar más variables predictorias. Y ese sería como un modelo más asertivo, porque pues yo ya voy a predecir y voy a tener la probabilidad de que un suceso ocurra dependiendo de cierta característica. Y por eso es que este es más utilizado y es o sea, es más fuerte cuando yo quiero hacer ya deep learning, que voy a pretender predecir, por ejemplo, lo que hablábamos la clase anterior del celular, ¿sí? Del celular que me reconoce el rostro y decía Daniel, qué bárbaro, que las mujeres, esas transformaciones que tenemos cuando nos maquillamos, ¿no? Y así nos reconoce. ¿Por qué? Porque pues ya él introdujo muchas categorías, que las cejas, que los ojos, la nariz, los perfiles. Entonces, así mi modelo va a ser mucho más fuerte. Ya vamos a ver como una introducción, Daniel, y vas viendo hacia dónde vamos. Y sería como un modelo más asertivo, por decirlo así, para predecir probabilidades de que ese suceso totalmente ocurra. Entonces, con el ejemplo que acaba de dar él, yo puedo predecir, no sé, el 90% de la población de las mujeres va a ganar el salario mínimo frente al 95% de los hombres en la otra categoría va está por encima de 2 o 3 salarios mínimos. Eso dependiendo pues de la problemática como lo estemos viendo. Entonces, el 10% de los hombres solamente va a ser el que tiene mayores ingresos que las mujeres y solamente estoy verificando o validando la información de esa categoría. Y pues allí hacen lo que vamos a ver el día de hoy, un modelo de regresión logística. Bueno, como algo de historia, en este reput que nos comparte ese señor, nos menciona que fue desarrollada por David Coates en el año 1958. Es un método de regresión, como estábamos hablando hace un momento, que me permite estimar la probabilidad que una variable cualitativa ocurra frente a una cuantitativa. Entonces era lo que estaba preguntando Daniel. El ingreso fue el que dijo frente a la equidad de género. Entonces, el ingreso es una variable cuantitativa, pero yo la puedo comparar con diferentes variables cualitativas. El ingreso puede ser constante o se puede predecir, por ejemplo, por el nivel educativo, ¿cierto? Una persona de pregrado puede tener un ingreso básico, mientras que una persona que tenga 2 o 3 posgrados puede tener más de 2 salarios mínimos. Bueno, eso siento que fuera un mundo ideal, ¿no? Porque a veces aquí entran otros factores culturales, por decirlo así, que ya cuando usted tiene 2 o 3 pregrados le dicen que está sobrecalificado para el cargo y que no le pueden pagar el ingreso. Entonces esa es otra variable que puede estar allí interviniendo en que ese suceso, qué puede pasar, ¿no? Señor, ¿ibas a decir algo? Yo, no, profe. Se encendió un momentico y volvió a apagar. Bueno, entonces, la pregunta que estaba haciendo Daniel, mire, aquí nos menciona totalmente, no les puedo señalar la línea, la tercera.
nos permite estimar la probabilidad que una variable cualitativa suceda frente a una variable cuantitativa. Pero ¿qué debemos tener en cuenta en este modelo de regresión simple? Que debe ser binaria. Entonces solamente puedo tener dos categorías, 1 y 0. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que nos acaba de mencionar, yo voy a estudiar solo los hombres y las mujeres, o estudio solamente los hetero y los homosexuales, ¿sí? Solamente dos categorías, 1 y 0, ceros y 1. No puedo ingresar allí hombres, mujeres, lesbianas, bisexuales y todas las otras categorías que hay. En el simple debo seleccionar solamente dos. Si ustedes ya quieren ver equidad de género de las demás, se hace múltiple, que la vamos a ver ahora, o solamente seleccionamos, lo agrupan en dos categorías, una adecuada si quieren pues introducir todos los géneros que hay, homosexuales y heterosexuales, ¿no? Dentro de homosexuales pues ingresan todas las categorías que hay dentro de ellos y dentro de los hetero, hombres y mujeres son. Y de esa forma pues ustedes deben acomodar el estudio, pero entonces deben tener claro esto, que la cualitativa debe ser binaria, porque pues vamos a tener una escala entre 0 y 1, de allí no nos podemos salir. Una de las principales aplicaciones y lo más fuerte era lo que les estaba mencionando pues ahora antes de que me fuera, que es la clasificación. Entonces esa clasificación, pues de esa clasificación depende esa predicción, esa probabilidad que yo voy a estimar. Entonces, debemos validar pues todas esas observaciones o todas esas respuestas que tenemos dentro de qué grupo se va a clasificar dependiendo del valor que tome la variable empleada como predictor. Entonces, por ejemplo, clasificar a un individuo desconocido como hombre o mujer en función del tamaño de la mandíbula. Ustedes pueden ver, o sea, observar que las mujeres tienen rasgos o cualidades diferentes a las de los hombres, ¿cierto? Las facciones de la cara, la mandíbula o no sé cómo se llama lo que hay en la garganta. Entonces los hombres la tienen más definida, mientras que las mujeres no. Eso hace una clasificación y eso es lo que puede hacer el reconocimiento de las imágenes. Ellos tienen guardadas como esas características generales. Obviamente hay errores o valores atípicos a esas características, ¿no? Hay mujeres que de pronto pues tienen más definido el tamaño de la mandíbula que otras. Pero entonces a esos errores atípicos, por decirlo así, pues le agregan otra cualidad que ya puede definir un poco más si la persona va a ser hombre o va a ser mujer, en la facción de la cara, ¿no? No es que vaya a señalar el género. Entonces, es importante tener en cuenta que aunque esta función logística nos permite clasificar, nos va a modelar el logaritmo de la probabilidad de pertenecer a cada grupo. Por eso es que se da a partir de la función sigmoid, porque pues la función sigmoid va a implementar la función logarítmica y ella nos va a dar la probabilidad de que pertenezca a este grupo o que no pertenezca a este grupo. La existencia de que haya una relación significativa entre una variable cualitativa con dos niveles, lo que les mencionaba hace un momento, siempre debe ser binaria o dicotómica, tiene que entrar solamente en dos niveles, y una variable continua, el ejemplo que está dando Daniel, ingreso frente a, digamos, sexo, que puede entrar solamente en dos niveles, hombre y mujer, se puede estudiar mientras test estadísticos. Entonces, lo primero que deben hacer es un test o una nova. Pero ¿qué sucede? También la regresión logística me permite calcular la probabilidad de que esa variable dependiente pertenezca a cualquiera de las dos categorías, ¿sí? Dependiendo del valor que adquiera la variable independiente. Acá viene un ejemplo. Se quiere estudiar la relación entre dos niveles de colesterol. Se desea estudiar la relación entre los niveles de colesterol y los ataques al corazón. ¿Sí? Ese es el estudio que ustedes van a hacer en este momento. La relación que hay entre los niveles de colesterol y los ataques que estos generan al corazón. Entonces, para ello, ¿qué se hace? Miden
el colesterol de cada grupo de personas durante los siguientes 20 años. Se van a monitorizar ustedes, todos los que han sufrido ataques del corazón. Entonces, ¿qué me dice esto? Que la prueba de test entre los niveles de colesterol de las personas que han sufrido ataques al corazón versus las que no han sufrido ataques me permite contrastar esta hipótesis. Entonces, ¿cuál va a ser la variable allí cuantitativa? La cuantitativa sería el nivel de colesterol. El nivel del colesterol. No sé mucho, pero eso debe estar, por ejemplo, desde entre 0 y 60, supongamos. Entonces, si usted le da 58, ya tiene un nivel del colesterol alto. Si te da más de 200. Ah, bueno, Daniela nos está diciendo, si tiene más de 200, tiene colesterol, ¿cierto? Pero eso me va a dar, ¿qué? Un dato cuantitativo, ¿verdad? Mientras que, ¿cuál sería la variable cualitativa o dicotómica? ¿Ha sufrido ataque al corazón? Sí, no ha sufrido ataque al corazón. Además, deseamos conocer la probabilidad de que una persona con determinado nivel de colesterol sufra un infarto en los próximos 20 años. O poder conocer cuánto tiene que reducir el colesterol un paciente para no superar un 50% de probabilidad de padecer un infarto en los próximos 20 años. Entonces, allí tendríamos que hacer regresión logística, al igual que el ejemplo que nos acaba de decir Daniel. Y lo que les mencionaba hace un momento, si ya quieren introducir más variables que afecten a ello, por ejemplo, el ejercicio. ¿Hace ejercicio? Sí. ¿No hace ejercicio? Pues no. Ahí ya tendríamos también otra variable predictoria con ¿qué? Con dos estados. Y también es bastante influyente, ¿verdad? Porque si usted pues hace ejercicio, pues puede reducir un poco el colesterol. Bueno, eso es lo que le recomiendan a uno los médicos, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo o por qué hacemos regresión logística y no hacemos regresión lineal? ¿O cómo la podemos determinar desde un primer inicio del estudio? Entonces, decía ayer Juan, ya mis variables no se comportan linealmente, entonces ese sería el paso para dar el salto a la regresión logística. Entonces, veamos. Decimos que si una variable cualitativa tiene dos niveles, siempre las van a codificar como unos y ceros, o ustedes van a tratar de agruparlas en solamente dos niveles. El ejemplo que les daba hace un momento, si tenemos equidad de género que tiene como no sé cuántos niveles, LGTBI, pero el más Q entran un poco más, ¿no? Digamos que son 5 niveles. Entonces, esas 5 niveles no las podremos ingresar aquí por el momento. Tendríamos que agruparlo solamente en dos, lo que les mencionaba hace un momento, heteros y homosexuales. Y ahí ya tendríamos las dos categorías. Entonces las vamos a codificar como unos y ceros siempre. Y ella, como ya es un 1 y un 0, ¿será que la podemos ajustar a un modelo de regresión lineal? ¿Qué dicen ustedes? Ahí igual les está diciendo el texto, pero ¿qué dicen? Sin leer. ¿Repites la pregunta, profe? Tengo una variable cuantitativa. Voy a volver al ejemplo que estaba dando Daniel. El ingreso, el salario, bueno, sobre la equidad de género, que si las mujeres ganan más que los hombres, ¿cierto? Entonces la variable cuantitativa sería el ingreso del salario, ¿sí? Frente a la categoría sería hombres versus mujeres. Entonces la categoría mujeres 1, hombres 0. Cuando yo ya codifico eso y categorizo eso numéricamente, pues 1 y 0 que es también viene siendo una variable cuantitativa continua o no, categorizando esa cualidad. Discreta. Es discreta y yo esa variable la puedo tomar como para hacer un modelo de regresión lineal frente el ingreso versus unos y ceros.
Sí, sí, porque sería como la frecuencia de unos o frecuencia de ceros. Claro, claro que sí. Y yo ahí puedo predecir, ¿cierto? Si, por ejemplo, las mujeres ganan el salario mínimo, entonces los datos van a estar allí sobre el salario mínimo. Y los hombres ganan más de 2 salarios mínimos. Eso va a tener una tendencia lineal, ¿verdad? Entonces tengo allí el 1 y el 0. Lo puedo estimar bajo un modelo de regresión lineal, que es el que estábamos viendo la clase anterior, ¿cierto? Que es beta sub 0 más beta sub 1 de x más el error. ¿Cuál va a ser el problema? Yo lo puedo estimar. Ustedes lo hicieron. Un grupo tuvo y presentó los estratos, ¿verdad? ¿Lo pudieron estimar? Ahí les dio algo. ¿Y pudieron representarlo linealmente? Sí. Pero ¿cuál fue el problema? Para los que hicieron los estratos, ¿cuál fue el problema? Ay, Que no tenía una distribución normal, profe, ¿no? bueno, que no tenía una distribución normal. ¿Cuál otro? Ahí lo dice el texto, pero entonces relacionémoslo con lo que ustedes hicieron de los estratos. Hubo un grupo que relacionó, y ustedes lo escucharon porque nos hicieron la presentación, la variable de estratos versus al valor de la matrícula, ¿cierto? Y cómo se comportaban esas variables. Pues se encontraban, aquí no teníamos dos categorías, ¿no? Pero más o menos estamos haciendo la relación. Ellos tenían ya como 3, 4 que eran los estratos. ¿Cómo se comportaban esos punticos? Desaparecían en línea recta dentro de quién, la categoría 1, 2, 3. ¿Y qué pasaba con esos datos? Entonces, ¿cuál era el problema? Que la línea de tendencia no se ajustaba a él. Se salían mucho de la línea de tendencia, no tenían una relación lineal. Así es. Entonces, yo lo puedo ajustar, matemáticamente es posible ajustar el modelo. Y matemáticamente, mejor dicho, todo es posible. Si ustedes empiezan a ajustar, es la palabra adecuada, no modificar ni arreglar los datos, ajustar los datos, yo puedo tener una tendencia, lineal a esos datos. Pero ¿qué pasa? Que pues no va a ser la más acorde porque yo hice unos arreglillos ahí, por decirlo, para poder tener una predicción. Y aquí lo dice. ¿Cuál es el problema? El problema de esta aproximación es que al tratarse de una recta, para valores extremos del predictor se obtienen valores de y menores que 0 o mayores que 1, lo que entra en contradicción con el hecho de que las probabilidades siempre deben estar entre el rango de 0 y 1, que era lo que pasaba con los estratos. No iban a estar dentro de esa categoría de los estratos que tenían ustedes. Entonces, vamos a ver este ejemplo y vamos a entrar en materia. Acá tienen un ejemplo. Modelar la probabilidad del fraude por impago en función del balance de la cuenta bancaria. Entonces, el fraude por impago, no sé qué será impago, ahora vemos bien. El fraude por impago la llaman default, y el balance de la cuenta bancaria la llaman balance. Ustedes pueden ir haciendo esto allí, a ver si les rueda. ¿Cuál librería está usando él? Tdiverse y la librería ISLR. Los datos, revisen si esos datos son de él o lo tiene cargada la R, por favor. Voy a ver si mi computador ya me... Es que tampoco sé qué le pasó a mi computador y por qué no me deja coger internet. Un segundito, a ver si mi computador ya me funciona.
No, no sé qué pasa. Bueno, vamos a seguir trabajando aquí para no cortar el tiempo. Entonces, veamos lo que hace ese señor. Recuerden que el ejercicio, ustedes deben ir haciendo lo mismo en el repost que me han compartido. Pero voy a apagar Yo no sé si fue que se quedó sin señal mi zona o qué, pero no me coge absolutamente nada. De gracias, me está funcionando el celular. Me siento viviendo en una finca. Profe, perdón, ese Hola. Repups, ¿cómo le podemos encontrar? El que estás Espérame, mostrando. copio el enlace por aquí. Es súper cortico el enlace, menos mal, porque pude digitarlo aquí. Se los voy a enviar aquí por el chat. Mensaje en la llamada. Joaquín Raya al Piso, ARL 2297. Este señor hace muy buen contenido. Y de aquí fue, mira, es del 2016, ya está un poquito viejito, pero también tiene una página que se llama cienciadatos.net y tiene esto mismo en la versión en PDF. Entonces, ahora se los descargo y se los puedo compartir también para, lo pueden leer en PDF también. Él hace muy buen contenido y hace libros sobre el tema. Entonces, ¿qué hace? Él tiene esta base de datos que me dice que tiene la variable fraude por impago frente a la función de balance de la cuenta bancaria. ¿Sí? Entonces nos muestra cuál es de fraude por impago frente al balance de cada cuenta bancaria. ¿Qué sucede con default según lo que vemos allí? Lo primero que hacen siempre es hacerle modelo de regresión lineal, a ver si él se ajusta a un modelo de regresión lineal. Pero pues decía Juan ayer, si yo ya vi que las variables no se correlacionan linealmente y demás, pues para qué continúo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la regresión lineal? Mire, les mostraba yo hace un momento. Sucedía algo similar con los de los estratos, pero los estratos me aparecían, pues al contrario, las líneas rectas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la regresión lineal según ese gráfico? ¿Qué va a pasar con el fraude frente al balance? ¿Podemos predecir con ese gráfico el comportamiento? No. Y lo que tenemos de probabilidad de default que es 0 y 1, que si no, finalmente si se sigue extendiendo con el balance, en algún momento va a cruzar la otra línea de puntos que tenemos como categoría, ¿no? Así es, pero en algún momento, así como me dice Daniela, el valor obtenido va a ser ¿qué? Más grande que 1. Y la tendencia va, o sea, la tendencia de la línea va a continuar hacia ese extremo, y en algún punto va a ser más grande que 1. ¿Y qué va a pasar allí? Pues nos va a contradecir lo que estamos diciendo dentro de ese balance, que si va a haber fraude o no va a haber fraude. Y ya se me va a salir dentro de si va a haber fraude y no va a haber fraude. Entonces, ¿yo qué puedo predecir? Que tal vez, que probablemente, que puede que exista. Entonces, se me sale de dentro de ese rango de esa predicción que yo voy a tomar. Por eso no es acorde. En algún momento, como nos mencionaba Daniela, esta línea va a tender hacia este punto y va a tocar que sí hubo fraude frente a ese balance, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Le di clic a algo por aquí. Ah, que le hice mucho zoom. Entonces, allí, ¿qué pasa cuando yo tengo un comportamiento?
Entonces, para evitar esos problemas, pues la regresión logística transforma el valor devuelto de la regresión lineal. O sea, yo puedo hacer una línea de tendencia lineal, pero ¿qué va a pasar con la regresión logística? La regresión logística lo que me hace es transformar el valor que me devuelve la regresión lineal empleando la función adecuada para que siempre esté comprendido las respuestas entre los valores de unos y ceros. Existen muchas funciones que cumplen esta descripción, pero la más utilizada en la regresión logística es la función logística o también llamada función sigmoid. Esta función, no les puedo hacer mucho zoom porque se me va, no sé por qué. ¿Qué sucede con la función sigmoid? ¿Quiénes decíamos que decíamos que es delta de x? ¿Delta de x quién es? La función sigmoid o la función logística, que debe ser igual a 1 sobre 1 más e a la x. ¿Y quién es e a la x? Perdón, e a la menos x. ¿Quién será? La función que e a la menos x. Yo les dije hace un momento en la presentación. Cuando vuelva al internet les envío todas esas presentaciones, bueno, para que las organicen. Para valores de x muy grandes positivos, el valor de e a la menos x es aproximadamente 0, por lo que el valor de la función sigmoid va a ser 1. Para valores muy grandes negativos, el valor de e a la menos x tiende a infinito, por lo que el valor de la función sigmoid es 0. Por eso es que empleamos esta función para determinar ese modelo de regresión logística. En el anterior, pues utilizamos la ecuación de la línea recta. En esta utilizamos la función sigmoid, por lo que les acababa de mencionar, que cuando el valor de la función va a ser muy grande, negativa, ese valor de e a la menos x va a tender a infinito, por lo que ese valor de la función nos va a dar 0. Pero si el valor x es grande y positivo, el valor de e a la menos x es aproximadamente 0, por lo que el valor de la función sigmoid va a tender a 1. Entonces, esta es la más acorde y la más adecuada para implementar mi algoritmo y que me ingrese dentro de esos valores categóricos de unos y ceros. Lo que yo les mencionaba anteriormente en el modelo de regresión lineal. Matemáticamente, ¿qué fórmula implementamos en la anterior? La ecuación de la línea recta, encontramos la pendiente, encontramos el intersecto. En esta, ¿cuál es la ecuación que utilizamos? La función sigmoid, donde implementamos y buscamos la función logarítmica de ese e a la menos x, hacia dónde van a tender esos datos, dependiendo de los valores que yo tenga. ¿Cuál es el estudio de esta ecuación? Si sustituimos a x en la ecuación 1, ¿cuál es la ecuación 1? La ecuación sigmoid, por la función lineal, no le puedo hacer zoom y se me olvida, que no sé qué le hundo cuando le hago zoom y se me va. Entonces, ¿qué sucede? Que si sustituimos a x por la regresión lineal, ¿quién es x? X, recuerden que lo tenemos en 1 más e a la menos x, ¿verdad? Entonces acá nos está mencionando que si sustituimos en la función sigmoid a x como la ecuación lineal que teníamos del modelo de regresión lineal, vamos a tener que, que la función nos va a quedar 1 sobre 1 más e a la menos beta sub 0 más beta sub 1 de x, ¿sí? Y resolviendo eso, ¿qué vamos a obtener? E a la beta sub 0 más beta sub 1 de x sobre 1 más e a la beta sub 0 más beta sub 1 de x. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿O para qué realizamos ese ajuste de reemplazar la x por la regresión lineal? ¿Quién me puede decir mientras me vuelve a cargar esto?
¿Para qué se hace ese ajuste? ¿Para qué se hace ese ajuste? A ver, ¿quién me dice? Ahí ya se los dejé. Para hallar la probabilidad de que la variable cualitativa ocurra. Exactamente. Y finalmente, ese sería el modelo de regresión logística, para hallar precisamente cómo la probabilidad de que la variable cualitativa adquiera el valor de K en ese nivel de referencia codificado como 1 o como 0, dado que el valor del predictor tiene el valor del X. Entonces, lo que mencionaba Daniela, para hallar la probabilidad pues, de que ese suceso ocurra. Y finalmente, la fórmula implícita del algoritmo que vamos a implementar va a ser esa. Entonces, tenemos en cuenta que la tendencia de los datos yo la puedo ajustar a un modelo de regresión lineal, pero como tengo dos categorías, en algún momento él se me va a salir de esa categoría. Es como se me va a salir de esa categoría, por eso tengo que utilizar el modelo de regresión logística. No voy a poder implementar la regresión lineal totalmente porque en algún cierto punto él se me va a ir de ella. Un momento que se me cierra y... Entonces, implícitamente el algoritmo que se utiliza va a ser este. Yo les he mencionado a ustedes lo pueden hacer a mano, en Excel, en R, en lo que deseen hacerlo. Lo importante es que implementen muy bien el modelo de regresión. En Excel, ¿cómo se hace? En Excel tienen que ir de igual forma como te hicimos la clase pasada a complementos y seleccionar análisis de datos, ¿sí? Pero hay otra opción. Daniela, no sé si de pronto puedes compartir pantalla. Les muestro cómo se hace en Excel aquí rápidamente. Espérame, cómo me voy aquí a dejar de compartir. Yo le puedo dar compartir ahora y la quito. Gracias. Abre Excel, por favor. Entonces vamos a archivo. Tienen que tener, ¿cómo se dice esto? Activa estas funciones. Archivo, complementos, opciones, complementos. Hay opciones, complementos, al igual como activamos y bájalo hasta donde dice opciones del Excel, ir por más. Y aquí tenemos que tener seleccionado, que le hice un por qué no, Solver, y deben agregar otras dos, que es Reset, aquí se me olvidó el nombre. Acá tengo el paquete de análisis de Visual Basic y el Solver. Es otro, entonces tienen que entrar a Google y descargar este. Espero les voy a escribir por el chat. Xreal. Tienen que descargar este paquete y agregárselo. Entonces deben ir a Google, descargar ese paquete y allí donde vuelve a ir, por favor, les enseño los pasos. Y ahorita pues ustedes lo hacen y por la tarde me escriben para los que lo quieran hacer en Excel. Van a ir donde dice más complementos de Excel en la última parte y como no le aparece dentro de las opciones, abajo donde entraste ahora hace un momento, ahí, en ir, primero van a Google y descargan ese paquete que les escribí por el chat y luego van ahí donde dice examinar y lo cargan. Allí, pues donde ustedes lo tengan guardado, ¿listo? Donde ustedes lo tengan guardado y ahí lo seleccionan y lo cargan. Y ese paquete, luego de que lo hayan cargado, ahí sí van a ir donde dice análisis. Ve donde dice análisis a ver si te deja, si de pronto ya lo tienes implícitamente.
Análisis de datos. En datos, Acá. ajá, sí señora. Escoge dos cualquiera y ahí, dale clic en análisis de datos y dale clic allá arriba en análisis de datos para sacar. Acá le di en Analyze Data y me sacó ese, profe. ¿O en dónde me dices? No, en datos, dale en datos. Lo que pasa es que Ah, casi no dejo bien en estos momentos. Data y Admiro acá Data Análisis. exactamente. Admiro a los chicos cuando me hacen exposiciones desde el celular. Regresión. Busquemos la Ese. regresión. Ujú, ok. Entonces, cuando le dan ahí en regresión y le dan OK, en este nuevo cuadro que le sale, donde dice residual, les debe aparecer el otro modelo. En este momento allí como lo tienen, solamente les aparece modelo de regresión lineal y si seleccionan allí residual, les va a imprimir los residuos estándar, ¿cierto? Lo que ustedes seleccionen allí. Pero al agregar ese paquete que yo les estoy mencionando, ya les va a aparecer aquí regresión logística y seleccionan allí logística. Por el momento no la podrían hacer en Excel hasta que descarguen el paquete de datos que les permite hacer regresión logística. Bueno, Ok. yo ahora les envío el enlace. Entonces, para los que los quieran hacer en Excel. Y sucede lo mismo, ya después de que descarguen ese paquete de datos, descargando ese paquete de datos, allí en ese cuadrito que acaba de mostrar Daniela, les debe aparecer la opción de regresión logística. Esa es la página, Daniela, esa. Y ahí buscan pues el acorde si tienen Mac, tienen Windows, donde dice descargar Bien. gratis. Y ahí buscan el paquete. ¿Listo? Cacharrea ahí y déjame compartir y continuamos y ahora me dicen si pudieron o no. Y ojalá me llegue el internet o me deje conectar, porque es que no me deja conectar desde mi celular tampoco. Les muestro. Entonces, por ahí Daniela nos envía la página y de esa forma descargamos ese paquete de Real Estate que nos permite pues validar, cargar, perdón, el paquete de datos a Excel que me dice que yo debo hacer, que yo puedo hacer regresión logística. Si no tienen esos datos, ese paquete activo en el computador, pues no les va a funcionar. Listo, entonces, ¿qué sucede? Ya tengo cómo puedo interpretar la probabilidad de que la variable cualitativa adquiera el valor frente a los predictores, ¿sí? Entonces, esa función la puedo ajustar a unos métodos de regresión lineal si implementamos la función logarítmica, ¿sí? Entonces, bueno, en Excel también puedo hacer la función log, ¿sí? Igual log, que es la función logarítmica. Pero entonces, ¿qué debo arrojar en Excel? Si no pueden descargar la data, tienen que hacer esta ecuación. ¿Listo? Con esta ecuación, pues seleccionan simplemente quién va a ser su beta sub 0, quién va a ser su intersecto y hallan la función log de ello. Y ahí les va a dar cuánto es el modelo de regresión logística. Si no, pues en R. ¿Cómo lo hacemos en R? Hagan una data pequeñita para que hagamos el ejercicio. Entonces, con el ejemplo que nos está dando Dani, el ingreso. Entonces, pongamos ingreso de las mujeres, el salario mínimo y el de los hombres más de 2 salarios mínimos. Entonces, hagamos una data allí que diga ingreso 980,000 para mujeres, 1. Para hombres, 2.500.000, 0. Y así sucesivamente. Hagamos 10 datos en R. Cada uno haga este ejercicio. Hagamos 10 datos y vamos a compararlo y vamos a hallar el modelo de regresión. Entonces, ¿cómo es el modelo logístico? Esta anterior ecuación que les acabo de mostrar. ¿Cuál es la línea de código? Les mencionaba yo hace un momento. GLM. ¿GLM de quién? En este caso es default, que es el fraude frente al balance. ¿Cómo se llama la data de ese señor? Datos.
y viene de la familia que tiene que hacer regresión binomial. Te representaremos esa data, o si quieren hagan el ejercicio con los de los estratos, a ver qué les aparece, aunque los estratos no son 2 categorías, ¿no? Ya tienen como 3 allí. Pero de todas formas, ¿qué va a pasar con el gráfico? Vean, a diferencia del anterior, vamos a tener una curva suave en forma de S, que sí me va a tocar muchísimos datos que tiene dentro de la categoría 0, y finalmente luego se me ajusta a cuáles datos, a la categoría 1, y de esa escala no se va a salir, y de esa escala nunca se va a salir, y me va a arrojar una predicción de qué va a suceder cuando ese fraude sí sucede. Entonces, cuando ese fraude sí sucede, él me va a dar unos punticos de mi balance. O cuando ese fraude no sucede, ¿qué va a pasar con esos punticos de mi balance? Entonces, hagamos el ejercicio que les estaba mencionando. ¿Quién lo va a hacer y nos lo muestra? A ver, voy a dejar de compartir. Creamos las 2 variables. ¿A quién le decimos? A Camilo. ¿Sabe primero Camilo aquí en la lista? Pues sí se puede, pero será prueba y Z que se hace acá, o cuál sería. También se puede. Uh-huh. Acá se puede, sí, claro, lo mismo, igual. Es una prueba de validez. Entonces existen 3 tipos de pruebas de validez. ¿Y cuáles son las más acordes? Para las cualitativas. Recuerde que acá, ¿cuál es la diferencia? Que acá vamos a usar cualitativas. Entonces hay que ver si dentro de esa prueba se pueden ingresar estas variables. Pero se hace lo mismo. Pero hagamos este ejercicio, Camilo. Ayúdame a compartir pantalla, por favor. En R y vas haciendo lo que yo te voy dictando. Abre R y vas haciendo lo que te voy a decir, por favor. Entonces vamos a crear una primer variable que va a ser, sí señor. Entonces sexo. Y le asignas categorías a sexo. 1, 0, 1, 0, 1, 0. O 0, 1. O 1, 1. 10 datos, agrega, pero solo de ceros y unos. Sí señor. Entonces vamos a representar que 1 es mujer y 0 es hombre. ¿Listo? Vamos a hacerlo así de manera aleatoria, por decirlo así, a ver qué nos da. Faltan 3. Ahora vamos a agregar otra. Sí, señor. Vamos a agregar otra que va a ser ingreso de salario. Entonces a salario vamos a ponerle el primero 2.500.000. Al segundo le vamos a poner 980.000.
al tercero 900.000, al cuarto 1.000.000, al quinto 2.000.000, al sexto 980.000, al séptimo 2.500.000, al siguiente 2.100.000, al siguiente 900.000 y al siguiente 2.000.000. Entonces, cuando por ejemplo, finalizando la clase anterior que Daniel les decía, inventémonos los datos, mire, yo ahí me los inventé acorde para qué, para tener una variable con dos categorías y otra variable con el ingreso. Ahora vamos a hacer el modelo de regresión lineal, perdón, regresión logística. Entonces pongamos logística igual. Entonces el igual, pues, ¿hay alguna interferencia cuando yo escribo en R igual, así como lo acabo de escribir Camilo, o con la flechita guión? ¿Es diferente? Se los dejo de consulta. Creería que sí, bueno, se los dejo de consulta. Son detallitos de R que no marcan la diferencia, pero de pronto programación sí. GLM, abro paréntesis, ¿y quién va primero? ¿Sexo o ingreso de salario? Sexo, a ver qué dice María Milce. Primero salario. Yo pienso que salario porque se supone que era la dependiente primero para sobre la. Sí, yo pienso que es primero salario. Bueno, Emilce dice que salario. ¿Qué dice Natalia? Camilo dijo que sexo. Emilce dice que salario. ¿Y qué dice Natalia? ¿Cuál va primero? Perdón, profe, No. estoy desubicada. ¿Qué? Está poniendo cuidado, ¿no, Natalia? Discúlpame, Pasa Tiche. lo mismo que en Excel. La predictora sobre Yo estoy viendo la por el chat respuesta. que están descargando el paquete de datos. Igual sucede lo mismo. Si en Excel voy a implementar logístico, yo tengo que darle muy bien quién es mi variable respuesta y quién es mi variable predictoria, ¿no? Entonces aquí, en el modelo de regresión lineal, les estoy preguntando, Natalia, ¿quién va primero? Recuerden que debemos comparar allí las dos variables para hacer el regresión logístico. Entonces, ¿a quién pongo primero? ¿A sexo o ingreso de salario? Según lo que acabamos de ver el ejemplo. No, Natalia. A ver, Daniela, ¿a quién pongo? Yo creo que el sexo debería ser la variable. El sexo debería ir en el eje X, ¿no? Sexo, dice Natalia. ¿Qué dice Daniel? Entonces, ¿cómo va Porque allí? va a ser 1, 2 y dependiendo del sexo Profe, va a ir pues, el salario, ¿no? Uh-huh. Es lo que creo. Es que estaba despistada, profe, qué pena contigo. Tranquila, vamos a ver Pero qué dice Daniel. es como los estratos que hicimos, o sea, los estratos eran la variable predictora es, y la variable respuesta pues va a ser el salario. Pero en R se colocaba primero la respuesta y luego sí la predictora, ¿no? Para agregarle varias predictoras. Ah, ok, sí. Creo que eso fue la discusión de Camilo ayer con la pregunta del Kahoot. Así es. ¿Quién va primero? Y esa es la pregunta del Kahoot, y que Kahoot estaba al contrario. ¿Quién va primero? Pero entonces, por eso la puse a proyectar Camila. Entonces, ¿ahí quién va primero? ¿Sexo o ingreso? Camila dice que sexo. Mills dice que salario. ¿O fue al El contrario? salario, el salario va ahí primero, en R el salario. Y El después salario. ¿Qué dice Daniel? las gráficas Daniel va a hablar versus allí. las variables independientes. profe, Las pues, variables ¿qué variable es independientes. la que se quiere predecir? ¿El sexo o el ingreso? No, porque Esa es el la sexo no lo pregunta. voy a predecir, o sea, el sexo ya está, o sea, o es Porque es que hombre o es mujer, si estamos hablando de dependiendo la de cuánto regresión, gana, ¿no? si estamos hablando de la regresión logística, entonces
la regresión logística lo que le tiene que predecir es una variable categórica, pues porque la probabilidad de que esté en esta categoría o esté en la otra, entonces la variable dependiente sería sexo. Así es. Por lo que nos acaba de mencionar Daniel. Entonces debemos tener en cuenta lo que acaba de decir Daniel. No nos confundamos en lo que va primero o lo que, pues, por ejemplo, que nos, me olvidó la palabra, nos amarremos. No, no, esa no es, pero bueno, digamos, nos amarremos la idea de que va primero acá Y y X. Puede ser, ¿cierto? Y frente a las variables que yo voy a predecir. Pero entonces tengo que ver es lo que yo quiero hacer y lo que me voy a preguntar, ¿sí? Entonces aquí, ¿a quién voy a predecir? Siempre en el modelo de regresión logística voy a predecir a qué categoría pertenece. Entonces, ¿a quién pertenece? ¿Pertenece a los hombres o a las mujeres? ¿Que ganan más dinero o que ganan menos dinero? Entonces, ¿cuál es la que yo voy a predecir frente a esas variables que si yo le introduzco un cambio en ella, me va a ocasionar un cambio en mi variable de respuesta o variable de salida? ¿Sí? Entonces depende de lo que yo me esté preguntando. En el modelo de regresión logística, lineal, perdón, tengo que tener la variable de respuesta frente a muchas predictoras, que era lo que me estaba diciendo Emilce hace un momento. Entonces debo tener en cuenta muy bien cuál va a ser la variable dependiente o la independiente, que era lo que mencionaba Natalia. Entonces ella decía, por ejemplo, la mía en estratos, la de estratos iba en el eje X, ¿sí? Pero porque en ese momento en la hipótesis ustedes las tenían relacionadas, que el estrato influía en el valor de la matrícula, ¿cierto? Entonces cualquier cambio que yo le hiciera al estrato, si yo me volvía a estrato 6, pues mi matrícula iba a aumentar. Mientras que si era estrato 1, mi matrícula iba a disminuir. Pero ¿qué sucede con la logística? La logística voy a predecir es a qué estrato él pertenece. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo queda? ¿Quién va primero aquí? Pues de manera sería sexo primero, porque ya tenemos los datos de ingresos. Así es, sí señora, va sexo comparándola con salario. Entonces siempre va primero la categoría en la que estoy comparando, porque recuerden que la logística entra entre 0 y 1. De allí no se va a salir. Y voy a tener predictoras que se me tienen que ajustar a esos dos valores, a 0 o a 1, y decir qué sucede entre esas categorías, coma. Pero entonces tienes que concatenar primero esa data, ¿no? Sexo con, para que pongas ahí el nombre de la data. Arriba data, concatena esas Sí, dos tiene que variables. unificar porque tiene un solo data frame. Ajá. A ver, ¿quién le ayuda? Data igual a... Tienen que hacer un dot, no, arriba. Antes de eso, tienes que hacer la data de sexo con ingreso. A ver, ¿quién le ayuda a Camilo? ¿Cómo quedaría igual a quién? No. A ver, ¿cómo se concatena? ¿Quién se acuerda? Felipe, ¿le ayuda? No es igual y pone, y digamos, llama las dos variables, pues que sería sexo y salario. Sí, señor. Pero entonces, sí, señor, concatenar sexo con salario. Ajá. Pero concatenar solo la C, Camilo. Paréntesis. Profe, ahí lo que tú dices es que al igual no importa, o sea, R lo va a llamar como si él estuviera llamando también el menos guión, el menor Sí, guión. Ok. No, Milo, pero en vez de más ponga coma. coma, sexo como ingreso. Ingreso salario y ya cierra. A ver, ruédelo, a ver si importa o no importa. Y con eso saben qué pasa.
Si rodó, le dio error. Entonces imprima la data. Imprima datos. Entonces, mire, ese es el ejercicio sencillito que yo les pido, no les pido nada más. Que si ustedes obviamente lo hacen con una data más estructurada, pues brillante. Y ojalá que sea con la del proyecto de investigación de ustedes para que una vez tengan datos. Ahora termina el modelo de regresión lineal. Datos, coma, fórmula igual a binomial. Y binomial en comillas. Y lo rueda. A ver si le da. De error. ¿Qué tiene de error? Aquí casi no veo bien. Igual a datos, le falta el igual, ¿no? ¿Cómo así? ¿Viste la respuesta, Felipe? El igual es lo mismo que tener menor rayita. Bueno, funciona lo mismo. Listo, profe, listo, vale, gracias. ¿Qué le está dando error? Mejor con el data frame, lo tiene mal escrito. ¿Cuál es el error en el data frame? Casi no veo bien. ¿Quién le ayuda ya a ver cuál es el error? ¿Qué le falta el data frame? O cómo tiene escritas las variables. Escribe las dos variables que acabaste de crear, porfa, para que cada uno lo vaya haciendo, así sea en Excel también, por el chat. Porfa, Camilo. ¿Cuánto le dio el que lo está haciendo en Python? ¿Ya lo hiciste, Daniel, con esas mismas variables? El modelo de regresión logística. Señora, ¿Ya lo hiciste en Python? no, apenas iba a iniciar. Es que Ahí creo que el error Camilo ahí les es en acaba de igual en los enviar los datos, dos. ¿no? O sea, Señora, la forma como ¿usted? define el data frame, ¿no? Ajá. Te falta escribir data No es frame, igual. Camilo. Ahí Ricardo te lo envió. Data.frame de sexo, coma ingreso. Cuando yo concateno los datos, tengo que escribir el data.frame. ¿Cómo así? No entiendo. No, no sé. Yo estoy intentando devolver a la videollamada porque no he podido. No estoy viendo, sinceramente. El cursor, ¿cómo así? Que te suba a... Camilo, pero el dataframe no lo pones ahí. Sí, Es póngalo en vez de arriba donde dice concatenar, datos, Melo. o sea, reemplaza la función que hiciste datos ahí por lo que yo te envié en el código. Eso. Ujú. Te falta poner data.frame. Eso. Vuélvelo a rodar. Data F. Te quedó dato F. Quítale el F. Lo de cómo te devolvemos el cursor, no sabemos qué fue lo que, Ah, no, eso ni idea. que, que le hundiste a tu teclado. Entonces no sabemos. Cuando les mencioné concatenar, recuerde que cuando yo concateno dos variables y voy a obtener un data frame, tengo que ponerle la fórmula, ¿no? Data.frame
de la concatenación de las dos variables, sexo, coma, ingreso. Daniela pregunta que qué paquetes debe instalar. ggplot para los gráficos, Daniela. ggplot 2 para regresión lineal. No corriste la línea del data frame primero. Mira, es Error que que puse dice. Es un data, espacio entre espacio frame. data.frame. Ajá. Está nervioso, Camilo. Data.frame. Ya, ahora sí estoy viendo lo que estás haciendo. No, borraste el Milo, pero quito el data.frame. data frame. O sea, donde dice, ahí escribe data.frame. Mira, Pero John te sin lo el envió por el espacio. chat. Sin el espacio y con la F Eso ya. minúscula. La F ¿La F le minúscula. interfiere? ¿La F mayúscula le interfiere? No debería, ruédelo a ver. Ustedes cuando tengan hipótesis, ruédelo a ver. No, Milo, compré computador. El frame, míralo, ahí está. Eso, y borra ese frame. Si interfiere lo que dice John, o sea, una F mayúscula, una F minúscula te cambia absolutamente todo. Y vea como por eso le dije, ruede de datos hace un momento. Ahora, ¿cómo sale? Ahora sí sale un data frame de quién? De sexo versus a lo que ganan. Ahora imprima modelo logística. Y haga el gráfico de ese modelo logística. ¿Qué pasó? ¿Por qué le salió error? No te sale porque tienes escrito modelo logística. Gracias. Gracias, Ricardo. Me ayudan allí porque, o sea, no alcanzo a ver bien. Le sigue saliendo error, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya ahora sí. Entonces, vean el modelo logístico. ¿Qué me va a salir? ¿Sí les imprimió? No veo. ¿Qué imprimió el modelo logístico? ¿Quién es el intersecto? ¿Y quién es el ingreso de salario? Entonces, ¿qué les va a dar? Según esos datos, ¿qué consideran ustedes frente a esta predicción de la probabilidad del ingreso del salario si es hombre o es mujer? ¿Cuánto les dio? A ver qué dicen. Ustedes ya deben saber leer esos valores. No importa que no sepamos nada del modelo de regresión logística, pero nos aparece lo mismo, ¿qué? Pero acá nos va a aparecer el residual de qué. Y nos apareció un intersecto solamente. ¿Por qué? A ver qué nos dice Daniel con estos resultados. Camilo, mientras tanto, vaya haciendo el gráfico. comparte las líneas por el chat. Entonces, así hallamos el modelo de regresión logística. Vieron, es solamente una línea, pero deben tener muy claro cuál es la variable con la que van a predecir frente a las variables de respuestas o a esas que van a ocasionar cambios y me van a generar cambios en la variable de salida. En Excel se hace exactamente igual, solamente que, pues, primero tienen que instalar ese paquete. Ahora que me llegue el internet, les envío el enlace por donde lo instalan. Agregar ese paquete, así como nos mostró Natalia en esa parte, y ya en Data Analyze me va a aparecer regresión y luego seleccionar la regresión logística. Y les va a arrojar este mismo recuadrito que bota R. ¿Cómo hacemos el gráfico de salarios versus
ingreso. ¿Quién le ayuda a Camilo a hacer el gráfico? Juan que es experta en ggplot, ¿se fue Juan? Ay, Juan no está, sí lo había extrañado. Primero llamar la librería ggplot, sí señor. Daniela, las librerías a medida que vayas trabajando, él te va pidiendo. Entonces no te preocupes como por cuál te falta. En el momento ggplot solamente. Y ya depende de lo que vayas a ir haciendo, él te va pidiendo. Gracias, profe. En data tienes que poner data F. Tienes data igual a datos. En el Datos, ggplot. data F. Ujú. ¿Y quién es Ahí X? está bien. No muevas ahí, Salario. abajo, en donde tienes la gráfica. Ahí dice data igual a datos. En la línea 16. Camilo, línea 16, data igual a, ya la cambió. Sí, correcto. Sí. Pero ahora tenía datos, ¿cierto? ¿O yo vi mal? Ruédelo, está allá. Pero por lo menos no arrojó error. Parece que está cargando, ¿no? No se demora. No, le salió todo en blanco. Inválido, regresión logística. Qué pena que me ría, pero me río por los comentarios. Súbelo, Camilo, e intento ver qué tienes. Es que esa es la última línea de ten más. Pueden sobrar, ¿no? Yo a eso. No, déjala ahí, déjala ahí. Las de. ¿Qué es? ¿Por qué no copias el código sencillito de modelo de regresión? ¿No lo tienes? Perdón, el de gráfico de puntos. John, envíalo por ahí por el chat, por el que tú pones. ¿Ya? ¿Cómo visualizamos este? Un gráfico de dispersión sencillito. Sino que si yo ya quiero ver la línea de ajuste, ya no le voy a poner que me haga ay, déjame ver que de pronto puede ser ese. Ya no le voy a poner que es un modelo lineal, sino que le voy a poner que es un modelo logístico. ¿Dónde tienes eso? Eso no lo tienes. Ahí ya te envió. Escribe este código que envió John, pero en lugar donde dice comillas LM, pones comillas GLM. Ahí te lo envió John por el chat. Y cambia la variable. Vas a cambiar tus variables, sexo, ingreso. Entonces, miren, sencillito, no se compliquen tanto. Lo que pasa es que cuando yo le pongo más argumentos, pues voy a hacer mucho más compleja mi línea de código, por decirlo así. Entonces, el paquete de ggplot que deben escribir, ggplot, abro paréntesis, ¿cómo se llama mi data? Entonces, ¿cómo se llama tu data? Data F, ¿cierto? Coma. ¿Quién va en X? Copia lo que te escribió por el chat, John, y cambia, ajusta lo tuyo. ¿Quién va en X? ¿A quién vas a poner en X? Ingreso del salario. ¿Quién va en Y? El sexo. Más, ¿qué voy a hacer? ¿Qué gráfico voy a hacer? Un gráfico de puntos, de dispersión. Ahora debo escribir el método. ¿Qué método estoy haciendo? Si le pongo LM, él me va a hacer
una línea recta ajustada a esos puntos. Entonces debo ponerle GLM. Eso era lo que te faltaba en la otra línea, que tienes que escribir cuál es el tipo de método que voy a usar para graficar. GLM. El resto lo dejas igual y en la última línea cambias de nuevo el label de X con respecto a Y. Y ya. Ahí, agrégale exacto, comillas. ¿Y por qué te borra lo que sigues escribiendo? Que le hiciste a la configuración del teclado. No, pues no, la verdad no sé qué le dice a tu teclado que está borrándolo el siguiente paso. Dice acá John que le oprima LNS. No leo bien. Bueno, a ver qué pasó, Camilo. A ver quién le quiere ayudar a Camilo a compartir mientras Camilo soluciona. Ricardo, ayúdanos a compartir. Ya tenemos todas las líneas. Queremos ver el gráfico, cómo se comporta. Ya tenemos el modelo, pero visualizando el gráfico, recuerden que lo primero para visualizar el comportamiento es el gráfico, ¿no? Obviamente debo cumplir primero unos supuestos, pero estamos viendo como el contexto general de lo que es la regresión logística. Cámbiale LM por GLM y las variables y ya. Y lo ruedas. Ay, me dio una gráfica toda rara, profe. Por eso queremos ver el gráfico. ¿Por qué? Puede dar una gráfica toda rara por los datos que pusimos ahí como de manera aleatoria. Puede ser, pero veamos el comportamiento. Yo me los acabo de inventar aquí para hacer el ejercicio. O sea, a mí me da me da algo lineal, pero como barra al contrario, sí, digamos, no en paralela de menor a derecha, incrementando, sino que al contrario, no sé. ¿Cómo así? Muéstranos mientras Ricardo escribe código. Espera, te muestro. Ahí la están viendo. Ya. ¿Cómo le saco su next time? Profe, ¿ahí la estás viendo? Sí, señor. Entre Pero unos y ceros, pero le di una línea. ¿Y por qué no da una curva? no sé, porque pues, o sea, le puse lo que era el GLM, pero pues no sé por qué me está... A mí también me dio una línea. ¿Por qué da una línea? A ver, ¿quién me dice? Sí, está bien, ahí está bien el gráfico de lo que le estamos pidiendo a R, ¿no? En X están poniendo el Yo ingreso. siento que toma la variable categórica como si fuera una continua, ¿no? El argumento, no hemos cambiado el argumento en ggplot. No hemos cambiado el argumento. Recuerden que lo que teníamos hace un momento y lo que nos envió John es para gráfico lineal, ¿cierto? Entonces solamente cambiamos GML.
pero de todas formas esta línea nos está enviando un gráfico lineal. Me falta ponerle lo que escribimos arriba, la familia de que sea binomial. Voy a ver si lo puedo escribir aquí por el chat. Tenemos ingreso, variable y, punto, GLM, el método. Y allí en el método le agregamos binomial. Espera. Ahí les estoy enviando por el chat a ver si... Después del método, el argumento. ¿Sí? Me falta que sea binomial, porque si no, él me va a hacer siempre una tendencia lineal. Entonces lo que les estoy pidiendo allí solamente era que me graficara linealmente. El GLM me asegura que no se me vaya a salir de ese rango, de esa categoría, pero de todas formas me falta agregarle el argumento de que sea binomial. Ahí salió la gráfica. Ahora sí, muéstrenme. Espérenme que me salí, no sé cómo devolverme. Listo, mira, la tenemos. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Y cuál es la predicción? Entonces ya pueden hacer eso, Natalia, con lo de los estratos, ¿sí? No se les puede salir de esas categorías. A ver qué sucede con ese comportamiento. ¿Y qué pasa allí? ¿Cómo es la interpretación de ese gráfico, profe? Pues es la pregunta por ustedes. ¿Qué pasa allí? No, ¿Qué pues yo sucede? leo la pregunta. Estábamos diciendo que 1 es mujeres y 0 es hombres. Y ahí me está dando ¿qué? Positivo o negativo, aumenta, decrece. ¿Cómo es ese gráfico? Aquí me dice, vea, que, bueno, inicialmente, entre mayor sea el ingreso, ¿qué? Entre mayor sea el ingreso, Mayor es la probabilidad de que sea hombre. mayor probabilidad que sea hombre, así es. Y entre menor sea el ingreso, ¿va a ser qué? Mujer, o que si usted es mujer, es mayor la probabilidad que se gane 900.000 pesos, ¿cierto? Mientras que si usted es hombre,